Un niño abandonado protege a un hombre extraño de un robo, sin saber que era un famoso millonario. En las calles más oscuras de la Ciudad de México, donde la esperanza parece un lujo imposible, un niño de apenas 8 años estaba a punto de realizar el acto más valiente de su corta vida. Sin saberlo, ese momento de pura bondad infantil cambiaría para siempre el curso de dos destinos completamente diferentes. A veces, los héroes más pequeños son capaces de los gestos más grandes. Esta es la historia de Mateo, un pequeño que no tenía nada, pero que lo dio todo por un extraño. Una historia que te recordará que la verdadera riqueza no se mide en dineros, sino en la grandeza del corazón humano. Prepárate para conocer cómo un acto de valentía infantil puede transformar vidas de maneras inimaginables. Porque cuando la inocencia se encuentra con la generosidad, los milagros realmente suceden. Esta historia te tocará el alma de una forma que jamás olvidarás. Quédate hasta el final, no olvides suscribirte y dime en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México se volvían especialmente peligrosas cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios coloniales. Entre los callejones estrechos y las esquinas mal iluminadas, donde los turistas evitaban caminar y los locales apresuraban el paso, vivía Mateo Hernández, un niño de 8 años que había aprendido a sobrevivir en las sombras urbanas. Mateo no tenía hogar fijo. Desde que su abuela murió hace 2 años, había estado viviendo en las calles, moviéndose de un refugio improvisado a otro. Su pequeño cuerpo, delgado por la falta de comida regular, se había vuelto ágil y resistente. Sus ojos grandes y expresivos, que una vez brillaron con la inocencia típica de la infancia, ahora mostraban una madurez prematura que partía el corazón de cualquiera que se tomara el tiempo de mirarlos realmente. Durante el día, Mateo intentaba ganarse algunas monedas limpiando parabrisas en los semáforos o vendiendo chicles a los peatones. Los comerciantes locales lo conocían, y aunque algunos lo corrían de sus establecimientos, otros le daban restos de comida cuando podían. María, la señora que vendía elotes en la esquina de República de Argentina, siempre le guardaba un elote cuando le sobraba al final del día. «Mijo, no puedes andar solo por ahí tan tarde», le decía María cada noche. «Estos barrios se ponen feos cuando oscurece». Pero Mateo no tenía muchas opciones. Su refugio favorito era un pequeño hueco entre 2 edificios, donde había logrado construir una especie de cabaña con cartones y plásticos. No era mucho, pero lo protegía de la lluvia y del viento frío de las madrugadas capitalinas. Esa noche de octubre, mientras Mateo se dirigía hacia su refugio después de un día particularmente difícil, había logrado reunir apenas 12 pesos. Notó algo extraño en el callejón San Jerónimo. Un hombre mayor, elegantemente vestido con un traje gris y zapatos que brillaban incluso bajo la tenue luz de los faroles, caminaba nerviosamente por la calle, consultando constantemente su teléfono celular. El hombre parecía perdido y claramente fuera de lugar en ese barrio. Mateo había desarrollado un instinto especial para detectar a las personas vulnerables. Después de todo, él mismo era vulnerable, y algo en la postura de ese señor le decía que estaba en peligro. Lo que Mateo no sabía era que ese hombre era Eduardo Vázquez, uno de los empresarios más influyentes de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda América Latina. Eduardo había salido de una junta de negocios en el centro histórico y su chofer privado lo había dejado en el lugar equivocado debido a un malentendido. Ahora, mientras esperaba que su asistente personal le enviara la ubicación correcta, se encontraba completamente vulnerable en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Mateo observó desde las sombras cómo 2 hombres se acercaban sigilosamente al empresario. Los reconoció inmediatamente. Eran parte de una banda local que se dedicaba a asaltar a turistas y personas que parecían tener dinero. El corazón del niño comenzó a latir rápidamente. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Eduardo Vázquez continuaba caminando por el callejón, completamente ajeno al peligro que se acercaba. Sus pensamientos estaban enfocados en la importante reunión que acababa de tener con inversionistas japoneses para expandir su cadena hotelera. Con 62 años de edad, Eduardo había construido un imperio empresarial desde cero, pero esa experiencia de vida no lo había preparado para sobrevivir en las calles peligrosas de la ciudad. Los 2 asaltantes se movían con la experiencia de quien había hecho esto muchas veces antes. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, llevaba una navaja escondida en su chamarra. El otro, más joven pero igualmente peligroso, tenía las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, probablemente sujetando algún tipo de arma.
Mateo sintió como su cuerpo se tensaba mientras observaba la escena que estaba a punto de desarrollarse. Había presenciado asaltos antes, demasiados, y normalmente se limitaba a esconderse y esperar a que todo terminara. Después de todo, él era solo un niño de 8 años. ¿Qué podía hacer contra 2 hombres adultos y peligrosos? Pero algo era diferente esta vez. Tal vez fue la expresión de confusión e indefensión en el rostro del hombre elegante, o tal vez fue el recuerdo de su abuela, quien siempre le decía: Mateo, mijo, cuando veas que alguien necesita ayuda, no te hagas de la vista gorda. Dios nos puso en este mundo para cuidarnos unos a otros. El corazón de Mateo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos pequeñas temblaban mientras veía cómo los asaltantes se posicionaban para atacar. Eduardo había guardado su teléfono y ahora caminaba más lentamente, tratando de orientarse en el laberinto de calles del centro histórico. Disculpe, señor, escuchó Mateo que uno de los asaltantes le decía a Eduardo con voz falsamente amigable. ¿Nos puede ayudar con una dirección? Eduardo se detuvo y volteó hacia los 2 hombres, sin sospechar nada. Claro, ¿a dónde necesitan llegar?, respondió con la cortesía natural de alguien que había sido educado para ser servicial. Fue en ese momento cuando Mateo tomó la decisión más valiente de su corta vida. Sin pensar en las consecuencias, sin calcular los riesgos, movido únicamente por un impulso de proteger a alguien que parecía necesitar ayuda, el pequeño salió corriendo de su escondite. «Cuidado, señor», gritó Mateo con toda la fuerza de sus pulmones mientras corría hacia Eduardo. «Son rateros. Corru». Los asaltantes se voltearon sorprendidos hacia el niño que había aparecido de la nada. Eduardo, confundido por la súbita advertencia, tardó unos segundos preciosos en procesar lo que estaba pasando. «Pinche escuincle», gritó el asaltante más grande, furioso porque su plan había sido arruinado por un niño de la calle. «Te vas a arrepentir de meterte donde no te llaman». El tiempo pareció moverse en cámara lenta mientras Mateo corría hacia Eduardo. El niño sabía que los asaltantes ahora estaban furiosos y que probablemente los atacarían a ambos, pero algo dentro de él se negaba a quedarse escondido mientras veía a una persona inocente en peligro. Eduardo finalmente comprendió la situación cuando vio la navaja brillar en la mano del asaltante más grande. Sus años de experiencia en los negocios le habían enseñado a evaluar riesgos rápidamente, y entendió inmediatamente que este pequeño niño acababa de salvarle la vida al advertirle del peligro. «Vámonos de aquí», le gritó Eduardo a Mateo, tomándolo de la mano mientras comenzaban a correr juntos por el callejón. Los asaltantes los persiguieron, gritando amenazas y maldiciones. El hombre de la cicatriz blandía su navaja mientras corría, claramente decidido a no dejar que sus víctimas escaparan. El callejón San Jerónimo se había convertido en un laberinto de terror donde un empresario millonario y un niño de la calle luchaban juntos por sus vidas. Mateo conocía esas calles mejor que nadie. Durante 2 años había corrido por esos laberintos urbanos, escapando de perros callejeros, de policías que lo querían llevar a algún albergue, y de otros peligros de la vida en las calles. Su conocimiento del territorio se convirtió en su ventaja. «Por aquí, señor», le gritó a Eduardo mientras lo guiaba hacia un pasaje estrecho entre 2 edificios que solo alguien muy pequeño o muy delgado podía atravesar fácilmente. Eduardo, a pesar de su edad y de que hacía años que no corría, siguió al niño con una determinación que no sabía que poseía. Los gritos de los asaltantes se fueron haciendo más distantes mientras Mateo los guiaba por un recorrido que solo él conocía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron apenas unos minutos, llegaron a una pequeña plaza donde había más luz y algunas personas caminando. Los asaltantes habían decidido que no valía la pena seguir persiguiéndolos en un área más poblada y se habían dado por vencidos. Eduardo y Mateo se detuvieron junto a una fuente, ambos jadeando y tratando de recuperar el aliento. El empresario miró al pequeño niño que acababa de salvarle la vida y sintió una emoción que no había experimentado en años, una mezcla de gratitud profunda, admiración y algo que no podía identificar completamente. «Pequeño», le dijo Eduardo con voz entrecortada por la carrera y la adrenalina, «acabas de salvarme la vida. No sé cómo agradecerte». Mateo lo miró con sus grandes ojos expresivos, aún tratando de procesar lo que había pasado. «No fue nada, señor», respondió con la humildad natural de alguien que no esperaba reconocimiento por hacer lo correcto. «Mi abuelita siempre me dijo que hay que ayudar a la gente cuando está en problemas». En ese momento, Eduardo Vázquez supo que había conocido a alguien especial. Bajo la luz tenue de los faroles de la pequeña plaza,
Dos personas de mundos completamente diferentes se miraron por primera vez realmente. Eduardo Vázquez, acostumbrado a tratar con ejecutivos, inversores y personalidades importantes, se encontraba frente a frente con Mateo, un niño de 8 años cuya ropa rasgada y rostro sucio contrastaban dramáticamente con su propio traje de diseñador. ¿Cómo te llamas, pequeño?, le preguntó Eduardo, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño. Mateo Hernández, para servirle, respondió el niño con una formalidad que sorprendió al empresario. Era evidente que, a pesar de vivir en las calles, alguien le había enseñado buenos modales. Mateo, repitió Eduardo, como saboreando el nombre. ¿Dónde vives? ¿Dónde están tus papás? El rostro de Mateo se ensombreció ligeramente. No tengo casa, señor. ¿Y mis papás? Pues ya no están conmigo. Solo tenía a mi abuelita, pero ella ya se fue al cielo hace 2 años. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Este niño valiente, que acababa de arriesgar su vida para salvarlo, vivía solo en las calles. La ironía de la situación no se le escapó. Él, que tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, había sido salvado por alguien que no tenía absolutamente nada material. ¿Y dónde duermes?, preguntó Eduardo, aunque parte de él temía la respuesta. Pues por ahí, respondió Mateo encogiéndose de hombros con la resignación de alguien que había aceptado su realidad. Tengo un lugar entre unos edificios donde puse unos cartones. No está tan mal. Eduardo miró a su alrededor, observando la plaza donde se encontraban. Era una zona que él conocía vagamente. Había pasado por ahí en su automóvil con chofer varias veces, pero nunca se había detenido a realmente ver lo que pasaba en esas calles. Ahora, de pie junto a Mateo, comenzaba a ver su ciudad desde una perspectiva completamente diferente. Mateo, le dijo Eduardo con una seriedad que el niño no había escuchado en su voz antes, lo que hiciste por mí esta noche fue lo más valiente que he visto en mi vida. Tú no me conocías, no sabías quién era yo, y aún así arriesgaste tu seguridad para ayudarme. El niño lo miró con curiosidad. Usted es alguien importante, señor. Eduardo sonrió por primera vez desde que había comenzado esa aventura inesperada. Algunas personas dirían que sí, pero en este momento, eso no importa. Lo que importa es que tú, Mateo Hernández, me ayudaste cuando más lo necesitaba. En ese momento, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar insistentemente. Era su asistente, probablemente preocupado porque no había llegado a su siguiente cita. Eduardo miró la pantalla del teléfono y luego miró a Mateo. Mateo, le dijo, tengo que hacer una llamada muy importante. Pero antes de eso, quiero preguntarte algo, y quiero que me respondas con honestidad. ¿Tienes hambre? Los ojos de Mateo se iluminaron por primera vez en la conversación, pero trató de mantener su dignidad. Un poquito, señor. Eduardo sonrió. Sabía que un poquito probablemente significaba que el niño no había comido nada sustancial en horas, tal vez días. Eduardo tomó su teléfono y marcó rápidamente un número. Carlos, le dijo a su asistente con voz firme, cancela todas mis citas de esta noche. Tengo algo mucho más importante que hacer. Mateo escuchó la conversación sin entender completamente las implicaciones. Para él, Eduardo seguía siendo simplemente el señor elegante que había ayudado a escapar de los asaltantes. No tenía idea de que estaba hablando con alguien cuyas decisiones afectaban a miles de empleados y movían millones de pesos diariamente. Ven conmigo, Mateo, le dijo Eduardo después de terminar su llamada. Vamos a buscar algo de comer. Comenzaron a caminar juntos por las calles del centro histórico, una pareja improbable que llamaba la atención de los pocos transeúntes que se cruzaban con ellos. Eduardo, con su traje impecable, caminando al lado de Mateo, con su ropa gastada y sus zapatos que tenían agujeros en las suelas. Señor, le dijo Mateo mientras caminaban, ¿usted no tiene miedo de andar por aquí? Estas calles están bien peligrosas de noche. Eduardo se detuvo y miró al niño. Tienes razón, Mateo. Yo no sabía que tan peligrosas eran estas calles. De hecho, si no fuera por ti, probablemente estaría en el hospital en estos momentos, o algo peor. Llegaron a un pequeño restaurante que permanecía abierto las 24 horas, uno de esos lugares donde los trabajadores nocturnos iban a comer tacos y quesadillas antes de comenzar sus turnos. Eduardo nunca había estado en un lugar así, sus comidas normalmente eran en restaurantes de 5 estrellas o en comedores ejecutivos, pero esa noche nada era normal. ¿Qué quieres comer?,
le preguntó a Mateo mientras se sentaban en una mesa de plástico. Los ojos de Mateo se abrieron como platos mientras leía el menú escrito con marcador en una cartulina. Para él, incluso los tacos más simples representaban un lujo que rara vez podía permitirse. ¿Puedo pedir unos tacos de carnita?, preguntó tímidamente. Puedes pedir lo que quieras, le respondió Eduardo con una sonrisa que sorprendió al mesero, quien no estaba acostumbrado a ver a hombres en trajes de diseñador en su establecimiento. Mientras esperaban la comida, Eduardo comenzó a hacer preguntas cuidadosas sobre la vida de Mateo. Quería entender cómo un niño tan pequeño había terminado viviendo solo en las calles, y más importante aún, cómo había desarrollado la valentía y el sentido moral que había demostrado esa noche. Mi abuelita me cuidó desde que era muy chiquito, le contó Mateo entre bocados de sus tacos. Ella trabajaba limpiando casas, pero siempre me decía que lo más importante no era tener dinero, sino tener buen corazón. Eduardo escuchaba cada palabra con una atención que no había prestado a ninguna junta de negocios en años. La historia de Mateo era simple pero profundamente conmovedora. Un niño que había perdido todo pero que había conservado su humanidad. ¿Y después de que tu abuelita murió?, preguntó Eduardo suavemente. Pues no tenía a dónde ir, respondió Mateo con la pragmática aceptación de su realidad. Intenté quedarme en el cuarto que rentábamos, pero no tenía dinero para pagar. La señora me dejó quedarme unas semanas, pero después tuvo que rentar a otra familia. Mientras Mateo terminaba sus tacos, Eduardo tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Había pasado décadas construyendo su imperio empresarial, tomando decisiones multimillonarias basadas en análisis de mercado y proyecciones financieras. Pero esa noche, sentado en un pequeño restaurante del centro histórico, tomó la decisión más importante de su vida basándose únicamente en lo que su corazón le decía. Mateo, le dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante en la mesa de plástico, quiero contarte algo sobre mí. El niño lo miró con curiosidad mientras limpiaba sus manos con una servilleta de papel. Mi nombre completo es Eduardo Vázquez, y, bueno, tengo hoteles. Muchos hoteles. Mateo asintió cortésmente, sin entender realmente las implicaciones de lo que Eduardo le estaba diciendo. Para un niño de 8 años que había vivido en las calles, la diferencia entre tener un hotel y tener 100 hoteles no era particularmente significativa. Lo que quiero decirte es que tengo los recursos para ayudarte, continuó Eduardo. Y después de lo que hiciste por mí esta noche, quiero hacer algo por ti. No tiene que hacerlo, señor, respondió Mateo con la humildad que había aprendido de su abuela. Yo no le ayudé para que me diera algo. Solo hice lo correcto. Eduardo sintió una emoción que no había experimentado en años. En su mundo de negocios, cada favor tenía un precio, cada acción tenía una motivación oculta. Pero este niño de 8 años había arriesgado su vida sin esperar nada a cambio. Lo sé, Mateo. Y precisamente por eso quiero ayudarte. Eduardo hizo una pausa, organizando sus pensamientos. ¿Te gustaría tener una casa de verdad? Ir a la escuela. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que trató de contener. Durante 2 años había soñado con tener una casa real, con poder ir a la escuela como los otros niños que veía caminar con sus mochilas por las mañanas. ¿De verdad?, susurró Mateo, como si tuviera miedo de que la oferta desapareciera si hablaba muy fuerte. De verdad, le aseguró Eduardo. Pero quiero que entiendas algo importante, esto no es caridad. Tú me salvaste la vida esta noche, Mateo. Y yo nunca olvido cuando alguien hace algo así por mí. Eduardo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su asistente personal, luego a su abogado, después a la directora de recursos humanos de su empresa. Mateo escuchaba sin entender completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. Carlos, le dijo Eduardo a su asistente, necesito que encuentres el mejor colegio privado de la ciudad que acepte estudiantes a mediados del año escolar. También necesito que contactes a servicios sociales, pero quiero que manejen esto con la máxima discreción y rapidez. Mientras Eduardo hacía sus llamadas, Mateo observaba el restaurante a su alrededor. Los otros comensales eran trabajadores nocturnos, personas como el que vivían en los márgenes de la sociedad. Se preguntaba si esto era un sueño del que despertaría pronto, encontrándose de vuelta en su refugio de cartones. 3 días después del encuentro en el callejón, Mateo se encontraba parado frente a un espejo en una tienda departamental de lujo, viendo un reflejo que apenas reconocía. Llevaba ropa nueva,
jeans que le quedaban perfectamente, una camisa azul claro, y zapatos deportivos que no tenían ni un solo rasguño. Eduardo había trabajado incansablemente durante esos 3 días, usando toda su influencia y recursos para acelerar los procesos burocráticos que normalmente habrían tomado meses. Sus abogados habían navegado por el sistema de servicios sociales, sus contactos en el gobierno habían expeditado documentos, y su equipo de recursos humanos había encontrado la solución perfecta para la situación de Mateo. ¿Te gusta cómo te ves?, le preguntó Eduardo, quien había estado presente en cada paso del proceso. Mateo asintió, aún un poco abrumado por todo lo que había pasado. En solo 3 días, su vida había cambiado más de lo que había cambiado en los 2 años anteriores. Señor Eduardo, le dijo Mateo, había dejado de llamarlo simplemente señor después de que Eduardo insistiera en que usara su nombre. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño, tal como había hecho aquella primera noche en la plaza. Mateo, cuando yo tenía tu edad, también pasé por momentos muy difíciles. Mi familia era muy pobre, y hubo veces cuando no sabíamos si íbamos a tener que comer al día siguiente. Eduardo hizo una pausa, recordando memorias que rara vez compartía con alguien. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo nunca tuve que enfrentar esos desafíos completamente solo. ¿Y ahora ya no es pobre?, preguntó Mateo con la curiosidad inocente de un niño. Eduardo sonrió. No, ahora ya no soy pobre. Y he aprendido que cuando tienes la capacidad de ayudar a alguien, especialmente a alguien tan valiente como tú, es tu responsabilidad hacerlo. Salieron de la tienda y subieron al automóvil de Eduardo, un Mercedes-Benz negro que a Mateo le parecía tan grande como su antiguo refugio de cartones. El chofer, un hombre amable llamado Roberto, había sido informado sobre la situación y trataba a Mateo con el mismo respeto que mostraba hacia Eduardo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Mateo mientras el automóvil se movía suavemente por las calles de la ciudad. Vamos a conocer tu nueva casa, respondió Eduardo con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Durante el trayecto, Eduardo le explicó los arreglos que había hecho. Mateo viviría con los Hernández, una coincidencia del apellido que ambos habían notado, una familia que trabajaba para la empresa de Eduardo. Carmen Hernández era la directora de Relaciones Públicas de la cadena hotelera, y su esposo Miguel trabajaba en el departamento de seguridad. Tenían una hija de 10 años llamada Sofía y habían estado buscando adoptar a un segundo hijo durante años. Ellos saben toda tu historia, le explicó Eduardo. Y cuando les conté lo que hiciste por mí, Carmen lloró durante 10 minutos. Dijeron que sería un honor tenerte en su familia. La casa de la familia Hernández estaba ubicada en una colonia de clase media en el sur de la ciudad, con jardines pequeños pero bien cuidados y calles tranquilas donde los niños podían jugar sin preocupación. Para Mateo, que había pasado 2 años durmiendo entre cartones, la casa parecía un palacio. Carmen Hernández salió a recibirlos antes de que el automóvil se detuviera completamente. Era una mujer de 40 años con una sonrisa cálida y ojos que mostraban la misma bondad que Eduardo había visto en Mateo aquella noche en el callejón. «Mateo», exclamó Carmen, agachándose para abrazarlo como si fuera su propio hijo. «Hemos estado esperándote». Sofía, la hija de la familia, apareció detrás de su madre con una tímida sonrisa. Tenía 10 años, solo 2 más que Mateo, y llevaba una pelota de fútbol bajo el brazo. «¿Te gusta el fútbol?», le preguntó a Mateo sin preámbulos. «Sí», respondió Mateo, sorprendido por la directa amabilidad de la niña. «Pero hace mucho que no juego». «Perfecto. Papá puso una portería en el jardín de atrás. ¿Quieres verla?». Eduardo observó la interacción con una satisfacción profunda. Había tomado la decisión correcta. Esta familia no solo le daría a Mateo un hogar, sino que le daría algo que él nunca había podido ofrecerle, una familia real. Miguel Hernández llegó del trabajo justo cuando estaban terminando de mostrarle a Mateo su nueva habitación. Era un hombre fornido con manos callosas que hablaba con la sinceridad directa de alguien que había trabajado duro toda su vida. «Mateo», le dijo Miguel, estrechándole la mano como si fuera un adulto, «Eduardo nos contó lo que hiciste. Eres un niño muy valiente». «Solo hice lo que mi abuelita me enseñó», respondió Mateo, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra. «Tu abuelita te enseñó bien», asintió Miguel. «Y nosotros vamos a asegurarnos de que puedas seguir siendo el buen muchacho que ella crió». Esa noche, durante la cena,
Mateo se encontró sentado en una mesa familiar por primera vez en 2 años. Carmen había preparado pozole, uno de sus platillos favoritos que solo había probado en las versiones baratas que vendían en los puestos de la calle. Esta versión casera era completamente diferente, rica, abundante, hecha con amor. Mañana vamos a inscribirte en la escuela, le dijo Carmen mientras servía más pozole en su plato. El director ya sabe que llegas a mitad del año escolar, pero dice que no hay problema. Sofía está en 5º grado, tú entrarás a 3º. ¿De verdad voy a ir a la escuela?, preguntó Mateo, aún sin poder creer completamente en su nueva realidad. Todos los días, le aseguró Miguel. Eduardo dice que eres muy inteligente, y nosotros vamos a asegurarnos de que tengas la mejor educación posible. Después de la cena, Eduardo se preparó para irse. Había estado presente durante todo el primer día para asegurarse de que la transición fuera suave, pero sabía que era importante darle espacio a Mateo para que comenzara a adaptarse a su nueva familia. Mateo, le dijo Eduardo antes de subirse a su automóvil, quiero que sepas que esto no es un adiós. Vamos a seguir viéndonos regularmente. Eres muy importante para mí. 6 meses después, Mateo Hernández, ahora oficialmente adoptado por la familia, se había transformado de maneras que iban mucho más allá de su apariencia física. Había subido de peso hasta alcanzar el normal para un niño de su edad, sus calificaciones en la escuela eran excelentes, y había desarrollado una amistad sólida con Sofía y varios compañeros de clase. Eduardo cumplía su promesa de mantenerse en contacto. Cada sábado por la mañana, pasaba a recoger a Mateo para pasar tiempo juntos. A veces iban a desayunar, otras veces visitaban museos, y ocasionalmente Eduardo lo llevaba a conocer sus hoteles. En una de esas visitas, Mateo finalmente entendió la verdadera magnitud de lo que Eduardo había hecho por él. Estaban parados en el lobby del Hotel Vázquez Gran, el buque insignia de la cadena hotelera, cuando Mateo vio un retrato enorme de Eduardo en la pared principal con una placa que decía fundador y director ejecutivo. ¿Usted es el dueño de todo esto?, preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. Sí, respondió Eduardo simplemente. Pero ¿sabes qué? Nada de esto me ha dado tanta satisfacción como verte crecer y ser feliz. La relación entre Eduardo y Mateo había evolucionado más allá de la gratitud inicial. Eduardo había encontrado en Mateo algo que su éxito empresarial nunca le había dado, una conexión humana genuina y desinteresada. Mateo, por su parte, veía en Eduardo no solo a un benefactor, sino a una figura paterna que había aparecido en el momento más oscuro de su vida. En la escuela, Mateo se había convertido en un líder natural. Sus maestros notaban algo especial en él, una madurez y empatía que era inusual en un niño de su edad. Cuando un compañero de clase tenía problemas, Mateo era el primero en ofrecerse a ayudar. Cuando alguien se sentía excluido, Mateo lo invitaba a jugar. Es como si hubiera vivido más vida que el resto de nosotros, le comentó la maestra Carmen, la adoptiva, durante una junta de padres de familia. Tiene una sabiduría natural para ayudar a otros. Un día, Eduardo recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Era de un periodista de un periódico nacional que había escuchado rumores sobre el niño que salvó al millonario y quería hacer una entrevista. Señor Vázquez, le dijo el periodista por teléfono, nos han llegado reportes de que un niño de la calle lo salvó de un asalto y que usted, en agradecimiento, lo adoptó. ¿Es esto cierto? Eduardo se quedó en silencio por un momento. Había mantenido la historia en privado, no porque se avergonzara de ella, sino porque quería proteger la privacidad de Mateo y permitirle adaptarse a su nueva vida sin la presión de la atención pública. Es una historia muy personal, respondió Eduardo cuidadosamente. ¿Puedo preguntarle por qué está interesado en esto? Porque en estos tiempos tan difíciles, la gente necesita escuchar historias que les devuelvan la fe en la humanidad, explicó el periodista. Si es cierto lo que nos han contado, esta es exactamente ese tipo de historia. Eduardo prometió considerarlo y hablar con Mateo y su familia adoptiva antes de tomar una decisión. Un año después del encuentro que cambió sus vidas, Eduardo y Mateo estaban de pie en el mismo callejón San Jerónimo donde todo había comenzado. Esta vez, sin embargo, no estaban solos. Con ellos estaban Carmen, Miguel y Sofía Hernández, un equipo de cámaras de televisión, y decenas de personas que se habían reunido para escuchar la historia que había capturado la imaginación de todo el país. Eduardo había decidido finalmente compartir públicamente la historia, no para ganar reconocimiento, sino para inspirar a otros a actuar con la misma valentía que Mateo había demostrado aquella noche.
La historia se había vuelto viral en las redes sociales antes de que siquiera fuera oficialmente publicada, y ahora Eduardo quería usarla para algo más grande. Hace exactamente un año, comenzó Eduardo frente a las cámaras, un niño de 8 años me salvó la vida en este mismo lugar. Pero lo que él no sabía entonces, y lo que yo no sabía tampoco, es que al salvarme a mí, también se estaba salvando a sí mismo. Mateo, ahora de 9 años, parado al lado de Eduardo con el uniforme de su nueva escuela, había crecido no solo físicamente sino en confianza y seguridad. Ya no era el niño asustado y desnutrido que vivía entre cartones. Era un estudiante destacado, un hijo querido, y un símbolo de esperanza para miles de niños en situaciones similares. Quiero contarle sobre la Fundación Mateo, anunció Eduardo, revelando el verdadero propósito de esa conferencia de prensa. Una organización que mi empresa va a financiar completamente, dedicada a ayudar a niños en situación de calle, no solo con refugio y comida, sino con educación, familias adoptivas, y oportunidades reales de cambiar sus vidas. La multitud aplaudió, pero Eduardo levantó la mano para continuar. Pero quiero que entiendan algo importante, agregó. Esta fundación no existe porque yo soy generoso. Existe porque un niño valiente me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar por otros. Mateo se acercó al micrófono, algo que había practicado con Eduardo durante semanas. Mi abuelita siempre me decía que cuando veas a alguien que necesita ayuda, no te hagas de la vista gorda, dijo Mateo con una voz clara que llegó a cada corazón presente. Yo solo hice lo que ella me enseñó. Pero don Eduardo me enseñó algo más, que cuando ayudas a alguien, a veces esa persona puede ayudarte de vuelta de maneras que nunca imaginaste. Después de la conferencia de prensa, mientras las cámaras se guardaban y la multitud se dispersaba, Eduardo y Mateo caminaron juntos por las calles del centro histórico. Ya no había peligro para ellos, los guardaespaldas de Eduardo los seguían discretamente, pero ambos querían revivir el momento que había cambiado sus destinos. Don Eduardo, le dijo Mateo mientras caminaban, cree que mi abuelita estaría orgullosa de mí. Eduardo se detuvo y miró al niño que había llegado a amar como a un hijo propio. Mateo le respondió con una sonrisa llena de emoción, estoy completamente seguro de que tu abuelita está en el cielo, viendo todo lo que has logrado, y está más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar. Mateo sonrió y tomó la mano de Eduardo mientras continuaban caminando. En la distancia, las luces de los hoteles Vázquez brillaban contra el cielo nocturno de la Ciudad de México, pero para ambos, la verdadera luz venía de la certeza de que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia elegida por el corazón. La Fundación Mateo ayudaría a miles de niños en los años siguientes, pero la historia real no era sobre la filantropía o los negocios. Era sobre cómo un acto de valentía pura, realizado sin esperar nada a cambio, había creado un vínculo inquebrantable entre dos personas que el destino había puesto en el camino del otro. Porque a veces, en las calles más oscuras de la ciudad, un corazón de 8 años puede brillar más fuerte que todas las riquezas del mundo, recordándonos que los verdaderos milagros nacen cuando la valentía se encuentra con la gratitud, y que un solo acto de amor puede cambiar para siempre el destino de dos almas que estaban destinadas a salvarse mutuamente. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!